¿Qué tal, amigos? Vamos a una edición del Informativo Católico San José. Iniciamos como siempre con las meditaciones del Papa para los Evangelios diarios. Nos dice el Papa, no hay que dejarse engañar por falsos mesías y no dejarse paralizar por el miedo. Segundo, vivir el tiempo de la espera como tiempo del testimonio y de la perseverancia. Y nosotros estamos en este tiempo de la espera y la perseverancia. Esta alocución de Jesús es siempre actual, también para nosotros que vivimos en el siglo XXI. Él nos repite, miren, no se dejen engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre. Es una invitación al discernimiento, esta virtud cristiana de comprender dónde está el Espíritu del Señor y dónde está el mal espíritu. También hoy, en efecto, hay falsos salvadores que tratan de sustituir a Jesús. Líderes de este mundo, santones, también brujos, personajes que quieren atraer así las mentes y los corazones, especialmente de los jóvenes. Jesús nos pone en guardia, no lo sigan. Su Santidad Francisco, 17 de noviembre del 2013, homilía en Santa Marta. Bien, iniciamos con las noticias de la Iglesia. La Iglesia como comunidad de amor está llamada a reflejar la gloria de Dios que es comunión, para atraer a las personas y a los pueblos hacia Cristo. La misión de la parroquia como célula viva de la Iglesia es ayudar a la humanización de los fieles, interpelándolos con la palabra de Dios y los sacramentos, en conciencia y libertad, propiciando un encuentro vivo con Jesús frente a los hermanos reunidos en su nombre. Feligreses de la parroquia Nuestra Señora del Carmen están organizados y comprometidos con el Señor, quienes comparten el surgimiento de esta iniciativa y su estructura pastoral. Nos encontramos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y estas son parte de los miembros de esta hermosa parroquia y pertenecen a las diferentes pastorales de la misma. Doña María Luisa, coméntenos cómo nace la iniciativa de tener la parroquia Nuestra Señora del Carmen. La iniciativa nace en el año 2004, cuando todavía pertenecíamos a la parroquia San Antonio de Padua, quien el párroco en ese entonces era el padre Juan Loiso. Viendo la necesidad de que el barrio quedaba distante del templo San Antonio, se tomó la iniciativa por parte del padre, ¿verdad?, de visitar el barrio Los Ángeles. Y se dio un buen resultado porque se hizo visita casa a casa, un domingo, recuerdo yo, acompañado de varios hermanos de la parroquia San Antonio. Al final, ¿verdad?, el padre vio la necesidad, que habíamos bastante católicos, que había la necesidad en sí de tener la celebración de la palabra dentro del barrio Los Ángeles. Entonces, en noviembre, el 20 de noviembre, el padre da inicio a en ese mismo año 2004, en noviembre, el 20 de noviembre, se da la primera celebración en casa del hermano Jesús Picado, que yo recuerdo de que se hizo a las 4 de la tarde, donde hubo mucha concurrencia de los hermanos, donde estábamos alegres, ¿verdad?, porque al fin íbamos a tener la celebración en nuestro barrio y íbamos a poder involucrarnos varias personas que a veces no podíamos ir o no podían ir al templo por lo largo que quedaba. Y después se celebró, ¿verdad?, casa a casa, donde cada feligrese o cada hogar decía, yo quiero la celebración de la palabra en mi casa. Y entonces no era todo el tiempo que venía el padre Juan a celebrar, sino que habían diferentes hermanos, ministros extraordinarios que nos visitaban. Entonces se hacía casa a casa, un domingo aquí, un domingo allá. Pero en el mes de octubre, viendo el padre Juan, que no era bueno a lo mejor para él, ¿verdad?, estar que la celebración estuviera hoy aquí o allá, entonces él decidió. Él toma la iniciativa y dice a la comunidad, necesitamos que ustedes decidan, ¿seguimos casa a casa o nos quedamos en una sola? Entonces se tomó la iniciativa y la comunidad dijo, bueno, nos quedamos en una sola casa y felizmente, ¿verdad?, la ganadora fui yo, mi hogar de la familia Rugama Zamora, donde se celebró 5 años. 5 años de celebración, 5 años donde acogimos esa palabra, donde se llenaba la casa, donde había tantas cosas, ¿verdad?, que había que hacer. Entonces, yo recuerdo de que
de que en octubre, fue un 24 de octubre, dice el padre, no, nos vamos a pasar allí y allí nos quedamos. Ese año se hizo un aniversario, como una celebración alegre, donde habíamos recibido la palabra de Dios, estaba viviendo entre nosotros y nos unimos como comunidad, como barrio, y hicimos una gran celebración. Estuvo muy bonita, nos visitaron muchas personas, entre ellos el padre Juan y un amigo que trajo él de Francia. Entonces, bueno, allí estuvimos trabajando, pero nosotros seguíamos insistiendo. Mi persona pues seguía insistiendo que había necesidad de que hubieran niños integrados a la catequesis, porque la catequesis las mamás tenían que cruzar la carretera para poderlas llevar, pero había veces que los papás no podían, entonces los niños se quedaban sin recibir su catequesis. Entonces el padre dice, bueno, vamos a ver cómo está, busquen en el año ya 2005, entonces el padre dice, bueno, necesito a alguien que se haga responsable de la catequesis. Como yo era catequista en la parroquia, entonces, bueno, María Luisa, se te cargo. Y yo que recuerdo que matriculamos un grupo de 12 niños que nosotros estábamos felices y recibíamos catequesis ahí, en cualquier lugarcito. Esos 12 niños se prepararon. Recuerdo que la primera catequista fue María Julia Romero, una joven que colaboró bastante, Carla, y mi persona, pues, que colaboramos ese año. Seguíamos insistiendo con el padre porque los jóvenes de confirmación no asistían, pero ya, ¿verdad? En el año 2007, el padre le digo, padre, se necesita que los jóvenes se integren, necesitamos catequistas, niños que hayan de confirmación. Y recuerdo que él dice, bueno, recoge la lista y vemos cuántos jóvenes hay. Habían 21 jóvenes. Y ese año fue de gran alegría porque ya teníamos ese grupo grande de niños que ya recibieron la confirmación, fue el primer grupo. Pero ya, ¿verdad? Viendo la necesidad del padre, estuvimos allí, estuvimos trabajando y ahí estuvimos 5 largos años. Pero en el 2009, yo me acuerdo que aquí en el Luz y Vida se abre la venta de solares y yo le digo, padre Juan, están vendiendo solares. Y entonces el padre Juan me dice, María Luisa, no tengo dinero. Padre Juan, búsquela de donde sea, San Antonio se lo va a dar, le digo yo. Y yo le voy a pedir, le decía yo con la comunidad, yo recuerdo que él les decía a los que llegaban a la celebración, orémosle a María y la Inmaculada Concepción que nos dé donde construir un pequeño templo. Entonces el padre Juan nos dice, María Luisa, se compraron solares y está. Pero recuerdo que ya en el 2010 el padre Juan ya no estaba con nosotros, porque ya hubo cambio, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que no teníamos, pues se nos terminó la alegría de tener ese templo. Pero sí, ya en el 2010 viene el padre Wester, nos visita. Recuerdo que nos visitó a hacer una celebración de una Eucaristía en la casa. Y entonces dice el padre Wester, esta casa está muy pequeña, dice, ya no alcanzamos. Entonces dice, vamos a hacer una cosa, oremos y pidámosle al Señor que nos dé personas dadivosas, generosas, que nos ayuden, dice, a construir un templo. Y yo recuerdo que nosotros comenzamos a orar y para nosotros era un sueño tener una capilla, ¿verdad?, en nuestro barrio. Y en el 13 de febrero del 2010, el padre dice, María Luisa, vamos a construir, hay personas que nos van a dar los materiales, necesitamos ayuda. Recuerdo de que aquí no habían más casas, era lodoso, era todo, y tuvimos que buscar lugar donde guardar material, quién nos vendiera el agua, quién nos diera la luz, quién viniera a cuidar material. La cosa que se hizo el templo en el 2010, y yo recuerdo de que el padre Wester me decía, María Luisa, pero es que aquí no me gusta, aquí es muy largo. Pero yo le decía, padre, pero si este es el lugar que el Señor nos regaló, hagámosla. Y yo creo que lo hicimos. Se comenzó a construir el 13 de febrero y se terminó el 4 de agosto del mismo año 2010. Nos encontramos con José Adán, que nos va a compartir un poco acerca de cómo están organizadas la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Él está representando a Renovación Carismática y a los hermanos ministros de la Eucaristía. Sí, bien, estamos 6 ministros: José Adán, Danilo Quintero, Jairo Rugama, María Elsa, María Luisa y don Nicolás, los cuales prestamos servicio tanto aquí en la parroquia, ¿verdad?, ayudándole al Padre, como también visitando a los ancianitos, los cuales se les lleva la comunión a cada barrio. Y también dentro de la Renovación Carismática son 7 comunidades las que representan para esta parroquia. Estamos trabajando muy bien con el Padre, los cuales nos unimos a todos los eventos que hay que hacer aquí en la parroquia.
y también hay 7 pequeñas comunidades, estamos mita. Por lo tanto, pues todos nos unimos, como dicen, en un mismo pensar y un mismo sentir para todas las actividades que hay dentro de la iglesia. Nos unimos todos, no mirando quiénes son el uno el otro, sino que todos nos unimos para el servicio del Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que estemos unidos. De manera que ahorita que precisamente que celebrábamos la vigilia de Pentecostés, el Padre me preguntaba, ¿se dividieron bien el trabajo? ¿Están en las pequeñas comunidades? ¿Están de renovación? Yo le dije, sí, Padre, estamos bien, eso es lo que me gusta. Entonces, pues estamos mostrando, ¿verdad?, que estamos unidos trabajando como el Señor lo quiere. Contamos con la presencia de doña Marita Lobo, que está apoyando la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Pastoral Liturgia. ¿Cómo están ahorita organizados? Bien, anteriormente, como expresaban las hermanas y el hermano, estábamos en la parroquia San Antonio de Padua. Debido a la sectorización, entonces quedamos aquí en el sector de nuestra parroquia, de esta parroquia, Nuestra Señora del Carmen, y es donde de hecho hay que trabajar también. Creo que lo bonito es buscar la unidad dentro de la iglesia y sentirse igual en cualquier lugar donde el Señor nos quiera. Bien, mi integración directa en esta parroquia ha sido hasta hace poco, podríamos decir, hasta cuando tomó el nombre de Nuestra Señora del Carmen. Pero sí me sentí tan halagada por esta comunidad, por este pequeño pueblo que en realidad está dando todo lo que tiene por construir este reino de Dios. Y luego, pues, como expresaban también, que la apertura que tiene el Padre Francisco para que darnos esa oportunidad de trabajar a todos los que tengamos voluntad. Y eso me ha llenado de mucha alegría, pues me inicié con la entronización, podríamos decir, de Nuestra Señora del Carmen, organizando la procesión, organizando las actividades respectivas ese 17 de noviembre. Entonces, a partir de ahí, en lo que he podido ayudar personalmente, me he unido a la pastoral de liturgia y me he sentido que también en conjunto estamos trabajando. Los miembros de la comunidad se integran muy voluntarios y más que todo se está, mejor dicho, comenzando las organizaciones, pero sí está la pastoral familiar, los jóvenes, la catequesis, y estamos nosotros mientras ya quedamos específicamente en lo que tenemos que hacer cada domingo, cada semana o como se asigne. Todavía falta mucho que hacer en la parroquia, pero como liturgia es bastante la participación. Nos reunimos a preparar el trabajo y sobre todo cuando son festividades grandes, pues también estamos dispuestos y convocamos y la gente responde. Eso es lo bonito, tanto los jóvenes como los coros, como las demás personas. Aquí estamos tratando de trabajar en conjunto, no estamos separándonos por ninguna pastoral o por ningún grupo, sino que estamos como parroquia Nuestra Señora del Carmen y el trabajo en liturgia es muy bonito. Así que muchísimas gracias por haber compartido ese gran avance que tiene la parroquia y la organización. Bien, y nos encontramos con doña Manuela Cruz. Ella está representando a catequesis en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Coméntenos un poquito cuántos niños están acudiendo y qué etapas están recibiendo. Bueno, hasta ahora tenemos un grupo muy hermoso, muy grande. Estamos trabajando con aproximadamente 100 niños de 7 a 13 años. Tenemos iniciación, primera etapa, primera comunión, segunda etapa y lo que es infancia misionera. Ya son los niños, ¿verdad?, que están preparándose después de su primera comunión. Tenemos también 2 matrimonios hermosos que están trabajando también en lo que es la catequesis de confirmación y uno que está trabajando, ¿verdad?, con lo que es el grupo de los catecúmenos. Entonces, nos sentimos alegres porque hay mucha gente trabajando, 2 matrimonios que trabajan muy en conjunto, muy unidos. Entonces, damos gracias a Dios por eso, ¿verdad?, porque tenemos puertas abiertas a la catequesis, esperamos más jóvenes, esperamos más niños y el apoyo de los padres, ¿verdad?, para ir avanzando poco a poco. ¿Y niños de confirmación?
Hay un grupo de jóvenes de confirmación de 17 y el grupo de catecúmenos que hay 10. Hay 10, así es que tenemos una gran representación y por la obra del Señor esas semillitas se va a ir multiplicando.